Un saludo desde acá a La Muela, Costa Rica, desde el campus de la sede central de la Universidad Técnica Nacional. Vamos a darle paso inmediatamente entonces al señor Juan Carlos Tedesco desde Argentina para que dé inicio con su conferencia. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, y mis primeras palabras son para agradecer a las autoridades de la Universidad Técnica por invitarme a participar de este foro, aunque sea a la distancia, pero podemos aprovechar justamente uno de los productos más importantes del desarrollo tecnológico actual, que son estas tecnologías de la comunicación que nos permiten superar barreras espaciales. Cuando me invitaron a participar, yo advertí que en realidad los temas sobre los cuales estoy trabajando en estos momentos no se vinculan directamente con el desarrollo científico y tecnológico, sino más bien con la idea de discutir en qué contexto, de qué sociedad quiere que se produzca ese desarrollo tecnológico y qué papel juega la educación en ese proceso. Yo por eso voy a dividir esta exposición en dos grandes partes. En la primera voy a tratar de analizar la pregunta por el sentido de la educación, porque cuando hablamos de construir sociedades más justas estamos planteando una opción que no es científica ni técnica, es una opción ético-política. Cuando uno postula el sentido, el para qué, hacia dónde quiere orientar las acciones de los distintos actores sociales, está haciendo opciones que son fundamentalmente ético-políticas. Pero para que este análisis no se quede, como suele ser habitual muchas veces cuando se discute el sentido, cuando se discuten valores éticos, que nos quedamos un poco en el plano de la retórica, la segunda parte de mi exposición intentará analizar cuáles son las estrategias de política educativa más fértiles desde el punto de vista de su contribución a la construcción de mayores niveles de justicia social. Y ahí voy a tocar algunos temas que tienen que ver con el conjunto de la acción educativa, desde la educación inicial hasta la universidad. Voy a tratar de ser breve, claro, como para que después podamos dialogar sobre estos temas. Yendo a la primera cuestión, ¿no? La pregunta sobre el sentido, el para qué. Si uno hace una rápida mirada a la evolución de la historia de la educación, puede apreciar que hubo momentos en los cuales se dio una respuesta muy precisa a esta pregunta. Fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, cuando se crearon los sistemas educativos con sus diferentes niveles, primaria, secundaria, universidad, con un notable papel del sector público, del Estado, con la idea de, por primera vez, postular la necesidad de que la educación sea pública, obligatoria, gratuita y laica, que fueron los cuatro principios que orientaron la construcción de nuestros sistemas educativos. Esa construcción estuvo directamente asociada a la construcción del Estado-Nación. La escuela pública obligatoria fue un componente muy importante de la construcción de los Estados nacionales, que, como todos ustedes saben, son construcciones artificiales. Las fronteras nacionales no son fronteras ni culturales, ni muchas veces geográficas, ni étnicas, son fronteras que se fueron dilucidando en función de conflictos, de enfrentamientos muchas veces armados, que dieron lugar a esas entidades que hoy llamamos naciones. Pero una vez definida las fronteras, hubo necesidad de construir adhesión a la nación. Y esa fue la tarea de la educación. Fue una tarea fundamentalmente, por un lado, destinada a través de la escuela primaria, pública y obligatoria, a crear sentimientos de identidad nacional, de adhesión a esa entidad abstracta que fue la nación, y lo hizo introduciendo fundamentalmente los rituales religiosos en la escuela pública.
y así transformamos los símbolos patrios en símbolos sagrados, los rituales de la escuela, el formar, saludar a la bandera, cantar el himno. Los próceres fueron identificados casi como santos, como figuras sagradas, intocables. Esto tuvo diferentes expresiones según los países centrales, tuvo manifestaciones distintas a las que tuvo en nuestra región de América Latina, los países latinoamericanos después de la Guerra de Independencia, pero lo que quiero decirles es que básicamente el sentido de la educación en todo ese periodo estuvo vinculado a la formación del ciudadano. Y la ciudadanía se ejerce dentro de fronteras nacionales. Este discurso o este enfoque educativo tuvo vigencia dominante, digamos, hasta la primera mitad del siglo XX, donde luego de las dos guerras mundiales, en el mundo occidental, que mostraron hasta dónde podían llevar los extremos del nacionalismo, ese discurso empezó a perder vigencia y ya en la segunda mitad del siglo XX, hacia los años 50, 60, en el marco de los procesos de reconstrucción después de la guerra, el discurso político educativo giró hacia lo que podemos denominar como un enfoque económico. Y la función, el sentido de la educación estuvo orientado a la formación de los recursos humanos necesarios para el desarrollo económico y social. La idea del recurso humano reemplazó a la del ciudadano, y ahí aparece toda una concepción de la educación como una instancia de las políticas públicas que podía ser planificable. La educación pasó a ser considerada una inversión y no un gasto. Las inversiones en educación fueron analizadas en función de la racionalidad económica, es decir, de cuánto contribuían a la productividad, al aumento de los salarios, etc. Es decir, nació la economía de la educación en este periodo, y todo el sentido, el enfoque de las políticas en educación y también de las decisiones individuales en materia educativa estuvieron dominadas por la variable económica, para decirlo muy esquemática y sintéticamente. Y el tercer momento aparece ya hacia fines del siglo pasado, fines del siglo XX, en la década de los 90, cuando comenzamos a percibir una suerte de déficit de sentido. La educación fue analizada de la misma manera que muchas otras instancias de la sociedad en términos de mercado. Y en el mercado somos competidores, somos consumidores, productores o clientes, y nuestras discusiones educativas de la década de los 90 estuvieron muy marcadas por la discusión acerca de procedimientos. Entonces discutimos si había que descentralizar o no había que descentralizar, si había que dar autonomía a las escuelas o no dar autonomía, los métodos de financiamiento, la evaluación de resultados, todos procedimientos administrativos cuya discusión en un marco de déficit de sentido comenzaron a convertirse en fines en sí mismos. El objetivo ya pasó a ser la descentralización, sí, es saber muy bien para qué descentralizar, para qué evaluar, para qué dotar a estos sistemas de mayores niveles de eficiencia y de eficacia, que fueron los valores fundamentales que orientaron muchas de las reformas educativas de los años 90. Digo, todo esto muy sintéticamente daría lugar a un análisis mucho más profundo, pero a lo que quiero llegar es que estamos en un momento ya en estos primeros años del siglo XXI en el que tanto a nivel latinoamericano como a nivel internacional comienza a percibirse una fuerte demanda de sentido, una fuerte necesidad de definir el para qué, hacia dónde queremos ir. Y este déficit de sentido tiende a ser cubierto por diferentes opciones. Tenemos en los extremos la opción del fundamentalismo autoritario, de aquellos que dicen sí, hay que definir el sentido, pero hay un sentido único, y los que comparten ese sentido viven conmigo y los que no comparten ese sentido son mis enemigos.
que esta es la base del fundamentalismo autoritario, del fanatismo, que hoy en día en muchas partes del mundo está vigente. En el otro extremo está la respuesta que algunos llaman del individualismo asocial, de los que plantean que el sentido solo tiene vigencia a nivel personal, individual de cada uno, que el proyecto es un proyecto individual, que no hay un sentido común, compartido, no hay cohesión, no hay nada que nos une, que cada uno tiene su propio proyecto. Entre estos dos extremos hay la respuesta que aparece, y por eso vuelvo a repetir que esta respuesta no es una respuesta científica ni técnica, es una respuesta ética. Aparece esta respuesta basada en la idea de construcción de sociedades más justas, donde tenemos que aprender a vivir juntos, donde la necesidad de cohesionarnos es la diversidad, de respetar al diferente, de construir mayores niveles de equidad y de justicia social, constituye hoy la base de la respuesta más democrática a esta pregunta por el sentido. Y esto ustedes lo pueden encontrar en buena parte de la literatura que hoy existe a nivel internacional y de la cual Naciones Unidas se hace eco fundamentalmente a través de, por ejemplo, los informes de desarrollo humano. El propio concepto de desarrollo humano refleja esta idea de justicia social, los trabajos de Amartya Sen, que están basados fundamentalmente en la idea de la justicia social, de Martaban, Nussbaum, en fin, hay toda una serie de autores, de cientistas sociales, de políticos, etcétera, que están dando fundamento, un fundamento teórico a esta idea de la construcción de justicia social como el eje al cual podemos apelar para orientar el comportamiento de los actores sociales. Y esta idea de la justicia social a los educadores nos resulta muy importante, porque en primer lugar, cubrir el déficit de sentido es fundamental para darnos nuevamente un papel como actores sociales significativos, porque en esa cultura de este nuevo capitalismo, el déficit de sentido, lo que existe todavía hoy, sí, es una relación con el tiempo que a los educadores nos produce una muy fuerte crisis, porque en esta cultura hay una muy fuerte concentración en el presente. Hay un libro muy interesante de Richard Sennett, uno de los antropólogos más importantes de estos momentos sobre la cultura del nuevo capitalismo, donde él describe muy adecuadamente la relación que tiene la cultura del nuevo capitalismo con el tiempo. Dice, por un lado, el pasado es obsoleto. Si yo les pregunto a ustedes con qué asocian el concepto de pasado, es con la obsolescencia. Y la obsolescencia es cada vez más rápida. Pero el futuro es incierto. La idea de futuro está asociada a incertidumbre, incluso a amenaza. La amenaza de la catástrofe ambiental, de las crisis económicas. Hay una enorme incertidumbre sobre hacia dónde va el futuro. Entonces, en un contexto cultural que rompe con el pasado y donde el futuro es incierto y amenazante, hay una muy fuerte concentración en el presente. Todo es aquí y ahora. Y esto a los educadores nos deja efectivamente huérfanos de base para nuestra actividad, porque se supone que la educación tiene que transmitir el patrimonio cultural y preparar para un determinado futuro. Si el pasado es obsoleto, el futuro es incierto y nos dejan solo con el presente, nuestro trabajo, insisto, está erosionado en sus bases más fundamentales, y creo que esto en buena medida explica buena parte del malestar docente, de la crisis que vive la educación no solo en nuestra región, sino en buena parte del mundo occidental. Entonces, esta respuesta, la respuesta por la justicia, vuelve a colocarnos en un lugar donde el sentido de nuestro trabajo cobra significado. Y mucho más porque en esta sociedad que es tan intensiva en información y en conocimientos, la educación es condición necesaria de la inclusión social. Sin educación sabemos que la posibilidad de quedar excluido hoy es muy fuerte. En el pasado había formas de incluirse socialmente sin tener altos niveles educativos. Había formas de inserción en el mercado de trabajo, en la cultura comunitaria, etcétera, que permitían
esa integración sin necesidad de estar formalmente muy educado. Hoy y en el futuro esto es cada vez más difícil, yo diría imposible. Por lo tanto, la educación, insisto, es condición necesaria de la justicia social. No es suficiente, no es que por tener educación esté garantizada la inclusión social, pero a la inversa sí sabemos que sin educación está garantizada la exclusión y la marginalidad social. Entonces estamos en ese punto donde efectivamente podemos recuperar esta idea del sentido de la educación como parte de un proceso de construcción de sociedades más justas, lo cual hace que la educación entonces ya no pueda ser considerada una política sectorial más, sino un pilar de los procesos de desarrollo social. A esto alude ya hace unos par de décadas un documento muy importante de la CEPAL y la UNESCO, producido en los años 90, que justamente tenía este título, ¿no? Educación y conocimiento, pilares del desarrollo económico con equidad. Bueno, a eso apunta. Pero claro, no es cualquier educación la que contribuye a este objetivo. Ahí es donde entonces entra esta discusión sobre qué tipo de políticas educativas, qué estrategias son las más fértiles para que contribuyan a esto que nos estamos planteando como sentido de la educación y como objetivo. Y yo diría que el primer punto a discutir es, así como a finales del siglo XIX la educación promovía adhesión a la idea de nación, hoy la primera pregunta que podemos formularnos es ¿cómo promovemos adhesión a la justicia? Porque con la justicia social sucede algo paradójico. Hay un libro de Rosanvallon, de Jean-Pierre Rosanvallon, sobre la sociedad de los iguales, que acaba de aparecer recientemente, le evoca esta paradoja que pasa con la justicia, según la cual todos condenamos en general aquello a lo cual adherimos en particular. Todos condenamos la injusticia en general, pero adherimos a los mecanismos que la provocan. Entonces, si yo pregunto, bueno, ¿quiénes estarían en desacuerdo con la idea de una sociedad justa? Todos adhieren a la idea de sociedad justa en general, todos condenan en general la injusticia, pero luego en nuestros comportamientos individuales y particulares adherimos a los mecanismos que promueven esos niveles de injusticia. No queremos pagar impuestos, queremos que nuestros hijos vayan a la escuela donde estén sus iguales, y así sucesivamente. Entonces, lo que les quiero decir es que promover adhesión a la justicia es muy exigente, tanto en términos cognitivos como en términos éticos. Necesitamos que la adhesión a la justicia sea mucho más reflexiva de lo que fue la adhesión a la nación en el pasado. La reflexividad aparece como una exigencia para el desempeño ciudadano en los contextos de esa sociedad intensiva en conocimientos, intensiva en información, y que exige, insisto, niveles de solidaridad que superan lo que Durkheim llamaba la solidaridad orgánica, que era la que tenemos vigente en las sociedades más tradicionales y aún en la sociedad, en el capitalismo industrial. Solidaridad orgánica entendida como la que existe en un organismo, donde todas las partes son solidarias, actúan solidariamente, el cerebro, el corazón, los músculos, pero no deciden ser solidarios. Y esa solidaridad mecánica, orgánica, no es reflexiva. Hoy no alcanza con esa solidaridad. Para incluir al excluido hay que querer hacerlo. No hay ninguna necesidad natural de hacerlo. Por eso es que entonces esta idea de promover adhesión a la justicia genera preguntas, interrogantes, desafíos en términos de experiencias de aprendizaje muy importantes, que tienen que realizarse a lo largo de toda la trayectoria educativa de un estudiante, desde la escuela primaria hasta la universidad. En el fondo, el punto es qué experiencias de aprendizaje son las que promueven estos niveles más reflexivos, más conscientes de adhesión a la justicia social. Dicho esto muy rápidamente, quiero pasar a identificar algunas de las políticas que, insisto, tienen este nivel de fertilidad.
Voy a nombrar algunas, por supuesto no son las únicas, puede haber otras y esto también depende de cada contexto, pero hay bastante consenso hoy, en primer lugar, en reconocer la enorme importancia que tiene la educación inicial, en los primeros años de vida. Cuanto antes se actúe, obviamente es mucho mejor. Todos sabemos, la investigación en esto ha sido muy exhaustiva en probar que el desarrollo cognitivo y el desarrollo personal, ético, se forma en los primeros años de vida, antes de que entre a la escuela. Y es ahí donde tenemos los mayores niveles de desigualdad en nuestra región. Cuando uno mira los países que son más exitosos en calidad y en equidad, por ejemplo los nórdicos, que aparecen siempre en los primeros puestos de las pruebas internacionales, y se intenta explicar por qué les va tan bien, no comparados con nosotros, sino comparados con otros países de desarrollo similar, porque a Finlandia le va mejor que a Francia, o que a Alemania, o que a Inglaterra. Bueno, una de las hipótesis más plausibles que explican esa diferencia en la performance educativa de la población es justamente lo que hacen antes de que entre a la escuela, lo que hacen en los primeros años de vida, donde el primer año de vida ya un niño y una niña entran en instituciones de socialización secundaria, en guarderías, jardines de infantes, que son mucho más homogéneos que las familias, y en donde los niños y las niñas realizan experiencias de aprendizaje, de apresamiento, que los colocan luego en muy buenas condiciones para ser exitosos en su trayectoria escolar. Aquí tenemos entonces una primera gran prioridad en materia de políticas educativas para construir sociedades más justas, que tiene que ver con esta idea de ofrecer desde los primeros años de vida una oferta educativa de muy buena calidad para todos, porque lo que sí sabemos es que en este nivel hay enormes desigualdades. Las familias de clase media, clase alta, urbanas han resuelto este problema a través de oferta privada, mientras que los sectores más pobres, más desfavorecidos, tienen una oferta pública muy precaria o ninguna oferta, y muchas veces los niños o las niñas pasan estos años de su vida solos, mal alimentados o en condiciones de muy baja estimulación para lo que después va a ser su trayectoria escolar. Por supuesto que esto no quiere decir, porque ya han aparecido algunas voces que intentan sostener que como esto es tan importante, entonces no vale la pena invertir en aquellas generaciones que no han tenido una buena educación inicial. Esto no es así. Las neurociencias están demostrando la enorme plasticidad del cerebro, y esa plasticidad sirve tanto para una cosa como para la otra. O sea que nada es irreversible en términos de desarrollo cognitivo. Es más difícil, sin ninguna duda. Por eso es que hay que intervenir y actuar. Pero así como hacemos investigaciones sobre muchos aspectos en las neurociencias, también podemos invertir en investigaciones que muestren cómo suplir esos déficits cognitivos que se producen en los primeros años de vida. El segundo eje sobre el cual quisiera insistir es el que tiene que ver con, en términos generales, con la calidad de la educación. Y en este punto, todos ustedes saben que el término calidad es muy polisémico, se entiende muchas cosas por calidad, pero creo que hay también muy fuerte consenso en reconocer que hoy una educación de buena calidad implica invertir muy prioritariamente en 3 grandes alfabetizaciones. Y uso el término alfabetización no en un sentido peyorativo, sino como un nivel básico de dominio de un determinado código cultural al cual tienen que acceder todos los ciudadanos de un país. Teníamos tradicionalmente la alfabetización en lectoescritura, del cual no podemos decir hoy que estamos satisfechos. Las pruebas de logros de aprendizaje en lectoescritura en muchos de nuestros países muestran que un muchacho y una muchacha terminan a veces 10, 12 años de escolaridad y no manejan el código de la lectoescritura con un dominio tal que les permita comprender cabalmente lo que ven o expresarse por escrito adecuadamente. Y mucho más ahora con el tema de la aparición de tecnología, lo que esto implica leer online y expresarse también a través de estos nuevos instrumentos. Entonces, tenemos que hacer un muy fuerte esfuerzo en que efectivamente logremos universalizar en forma
adecuada, profunda, el dominio de la lectoescritura, sin lo cual es imposible ninguna inserción social. Pero hoy se han agregado al menos 2 nuevas alfabetizaciones que son tan significativas y necesarias como la lectoescritura. Una es la alfabetización digital y la otra es la alfabetización científica. La alfabetización digital no hace falta hacer grandes demostraciones para indicar que hoy un ciudadano, una ciudadana que no manejen los instrumentos de las tecnologías de la información quedan excluidos del acceso al circuito por el cual circula la información socialmente más importante. Esto es lo mismo que sucedió con la invención de la imprenta. Antes de la invención de la imprenta no hacía falta saber leer y escribir para enterarse de lo que pasaba, porque toda la transmisión era oral. Desde el momento que se inventó la imprenta y la información comenzó a circular por textos escritos, la necesidad de saber leer y escribir pasó a ser un derecho y una obligación por parte de los estados para satisfacer esa necesidad. Bueno, hoy es lo mismo, alguien que queda excluido del acceso al dominio de estos códigos queda fuera de los circuitos por donde circula la información más significativa. Pero creo que aquí, en términos de política educativa, hay que separar 2 cuestiones que aparecen a veces mezcladas y esa mezcla produce mucha confusión. Una cosa es alfabetizar digitalmente al conjunto de la población y otra muy distinta es usar estos dispositivos como dispositivo didáctico para enseñar. Con respecto a lo primero, a la necesidad de alfabetizar universalmente en el uso de estos códigos, yo creo que nadie lo puede discutir. En cambio, el uso de la computadora como dispositivo didáctico es objeto de mayores controversias o por lo menos de mayor discusión. Entonces, muchas de las políticas que hoy tienen lugar en nuestros países, Plan Ceibal en Uruguay, el Plan Conectar Igualdad acá en Argentina, las políticas en Perú, que estas políticas basadas en la idea de 1 a 1, de un computador por alumno, y de universalizar, de que el Estado distribuya gratuitamente computadoras en todas las escuelas, responde fundamentalmente al objetivo de la alfabetización digital universal. La otra cuestión, insisto, hay que discutirla más, ahí hay muchas, no digo controversias, pero sí un debate más profundo sobre cómo usarlo didácticamente, cómo se usa esto como dispositivo didáctico, porque en algunas experiencias está claro que se utiliza de la misma manera que antes se utilizaba la tiza y el pizarrón. Yo puedo utilizar estos dispositivos para hacer las mismas operaciones cognitivas que antes hacía con la tiza y el pizarrón. Transmito información, pido respuesta, se copia, no lo uso como un dispositivo didáctico destinado a procesos más constructivistas de aprendizaje. Así que ahí, insisto, tenemos una discusión diferente. Yo la dejo ahora, en lo que no hay ninguna duda es que necesitamos políticas públicas muy activas de alfabetización digital universal. Y sobre esto podemos, insisto, discutir o conversar más adelante. Y el tercer punto, que me parece también igualmente muy significativo en estos momentos, es la alfabetización científica. Hoy, alfabetización científica es formación ciudadana. Un ciudadano del siglo XXI tiene que tomar decisiones que implican en todos los casos estar científicamente alfabetizado. Todos los temas de la discusión ciudadana pública actual son todos temas cargados de información científica y técnica. Cuando discutimos los temas del cuidado del medio ambiente, los temas de la salud, los de la política económica, incluso temas como el delito, la droga, etc. Todos los temas de la agenda ciudadana actual son temas que exigen estar alfabetizados científicamente, no solo en términos de información, de manejo de datos, sino de razonamiento científico. Esta idea de reflexividad a la cual yo me refería antes, la idea de que uno tiene que reflexionar sobre los problemas y tomar decisiones conscientes, voluntarias, exige entonces estar científicamente alfabetizado desde el punto de vista, insisto, del método, del razonamiento científico. Por eso es que la idea de que hoy formación ciudadana y alfabetización científica están muy vinculados.
No quiere decir que la formación científica sea la única opción, porque ahí después tenemos obviamente todo el tema ético de los valores que tiene mucho que ver con lo que decía al principio de la adhesión a la justicia como un principio fundamental. Pero para que esa adhesión a la justicia no sea puramente retórica, tiene que estar basada en información, en razonamientos, en deducciones que implican hoy en día enfrentar estos temas de los cuales estamos hablando. Uno discute el tema del medio ambiente, ¿no? Hoy todos sabemos que es muy exigente porque eso supone cambios en los patrones de consumo de nuestros países que son muy duros de hacer. Sí, seguramente que muchos de ustedes están al tanto de las discusiones con China. Los cálculos ya están hechos, ¿no? Si los chinos quisieran tener la misma cantidad de automóviles que tiene cualquiera de nuestros países, revientan el planeta. Consumirían toda la producción petrolera del mundo, la superficie que tendrían que dedicar simplemente a parking, a plaza de estacionamiento, está el cálculo hecho que es casi equivalente a la que destina al cultivo del arroz. Ahora, ¿por qué los chinos no van a tener acceso a autos, a refrigeradores y a todos los instrumentales de la vida doméstica que tenemos todos nosotros? Lo que ellos dicen es ¿por qué ahora hay que cuidar el medio ambiente que lo contaminaron los países occidentales, no lo contaminó China? Entonces, en términos de justicia, eso implica una solidaridad internacional, intergeneracional, muy exigente en términos cognitivos, de información, de manejo de datos, que apuntalen los valores de solidaridad y de equidad que están por detrás de estas propuestas de cuidado del medio ambiente. Por último, y termino con esto para que podamos pasar a conversar y a contar preguntas, el otro gran factor de políticas educativas destinadas a construir sociedades más justas tiene que ver con los docentes, con los maestros y con los profesores. Toda la experiencia de estas últimas décadas muestra este hecho que es obvio, pero que a veces en términos de políticas no parece tan obvio, y es que la condición para que todos estos procesos de cambio educativo funcionen es contar con adhesión y un desempeño de parte de los profesores muy adecuado, porque son ellos los que utilizan el tiempo, el instrumental y todos los recursos disponibles. Las reformas educativas y las políticas educativas tradicionalmente estuvieron destinadas a mejorar lo que podemos llamar los insumos materiales del aprendizaje. Entonces, equipamos a las escuelas, construimos mejores edificios, ponemos más tiempo, le damos equipamiento científico, mejoramos todo lo material. Pero el punto fundamental es quién usa todo eso. Y ahí están los docentes y la organización del trabajo docente. Y en este aspecto, la paradoja que siempre está es esto, ¿no? Que a nivel del discurso todos reconocemos la importancia crucial de los docentes, pero luego a nivel de las decisiones en materia de condiciones de trabajo, salario, etcétera, no parece que esa decisión estuviera acorde con la responsabilidad y la importancia que le asignamos en términos de discurso. Entonces el tema docente aparece como fundamental y las estrategias para enfrentar este tema tienen que ser sistémicas, integrales. Esto no se arregla mejorando salarios y dejando intacto la organización del trabajo o la formación inicial del servicio. Hay que enfocarlo sistémicamente, lo cual no quiere decir que haya que hacer todo simultáneamente, pero sí uno puede empezar por una dimensión y luego hacerse cargo de las consecuencias sobre las otras. Y aquí, alrededor de este tema, me parece muy importante tocar dos aspectos. Uno es la organización del trabajo. Todos estos objetivos educativos requieren salir del modelo de organización del trabajo docente como un modelo que tiene al aula como unidad de desempeño. Nuestros sistemas educativos funcionan sobre esa base. La unidad de desempeño es el aula. Y la autonomía del maestro o del profesor es su aula, su materia, su disciplina. Tenemos que tener un enfoque mucho más integral donde la responsabilidad por los resultados sea de la institución,
sea un poco más amplia, por lo menos de la institución y si no de la red de instituciones, con lo cual apuntamos a la idea de un profesionalismo docente como profesionalismo colectivo, como profesionalismo de equipo. Este es un aspecto fundamental que implica modificar los modelos de organización de administración escolar. Y el otro punto en esta discusión tiene que ver con lo que podríamos llamar esta dimensión subjetiva del trabajo docente. Además de la organización, además del salario y de su formación, todos sabemos que en aquellos lugares, aquellas experiencias de escuelas o de docentes que son exitosas, aún en contextos muy desfavorables, están caracterizados por una serie de variables que son más bien del orden de lo subjetivo. Compromiso con los resultados, proyecto, la posibilidad de que exista un proyecto, equipo, narrativa, confianza en la capacidad de aprendizaje de los alumnos. Todos estos son factores fundamentales, algunos están más investigados, otros menos. El tema de la confianza ha sido muy investigado, como la expectativa que yo tengo sobre la capacidad de aprendizaje de mi alumno es un factor fundamental para explicar el éxito o el fracaso del alumno. Entonces, todos estos factores son fundamentales, pero son los más desafiantes desde el punto de vista de las políticas. Porque a la hora de tomar decisiones políticas, si uno tiene recursos financieros, mejora los insumos materiales. Puede construir mejores edificios, mejor equipamiento, pagar mejores salarios. Todo eso con recursos financieros se hace. En cambio, el tema de modificar estas variables subjetivas del desempeño docente no se hace solo con recursos financieros. Eso implica cambios culturales, cambio de representaciones, cambio de estereotipos, de prejuicios, que son mucho más lentos, más difíciles de hacer, pero absolutamente necesarios. Aquí yo utilizo un concepto que puede resultar un poco desafiante, que es el de políticas de subjetividad. Necesitamos diseñar políticas de subjetividad, políticas que toquen estas dimensiones de lo subjetivo, no entendido como cuestiones puramente de factores de personalidad, sino factores subjetivos decisivos desde el punto de vista del desempeño profesional. Yo digo, si la confianza en la capacidad de aprendizaje de mi alumno es un factor fundamental para que yo sea exitoso en mi tarea, eso no puede quedar librado a la casualidad, a que la tenga o no la tenga. La tengo que formar, tiene que formar parte de la cultura del desempeño profesional docente. Y ese es un gran desafío que tenemos por delante en términos políticos. Termino con una breve referencia al tema de la universidad, porque en todo este diseño y toda esta discusión, las universidades tienen una enorme responsabilidad. En primer lugar, porque cuando hablamos de adhesión a la justicia, la adhesión a la justicia es absolutamente necesaria en las élites dirigentes. Y las élites dirigentes, tanto políticas como empresariales, como científicas, se forman en nuestras universidades. Tenemos desde ese punto de vista que desarrollar estrategias que apunten a esto que Gilles Lipovetsky llama una inteligencia responsable. Necesitamos una inteligencia responsable, porque la responsabilidad que hoy tienen los que manejan información y conocimiento es muy grande. No solo los científicos duros, no mira los biólogos. Hoy en día la biología, la discusión de la bioética es absolutamente central, porque los que están manejando información sobre el genoma humano, sobre la manipulación genética, etc., tienen en sus manos responsabilidades enormes sobre cuál puede ser el destino futuro de la humanidad. Lo mismo pasa con lo que discuten los ingenieros ambientalistas, etc., pero también los economistas necesitan tener hoy una enorme responsabilidad social sobre el uso de su información y su conocimiento. Entonces, ahí tenemos un desafío en términos de esta línea de promover adhesión a la justicia, acerca de cuáles son las experiencias de aprendizaje que en todas las carreras necesitan realizar nuestros futuros científicos, profesionales y técnicos, para que promuevan, además de un saber técnico, estos sentimientos de adhesión y de responsabilidad social.
Y la otra dimensión es más clásica, más conocida, y que tiene que ver con el papel de la universidad en la formación de docentes, en la formación de profesores para el resto del sistema educativo, porque ahí es donde se forman los formadores de formadores. Por lo tanto, necesitamos que también desde este punto de vista la universidad incorpore a su agenda de discusión estos temas que normalmente no se discuten. Normalmente nuestros debates en materia política universitaria se concentran en temas de gobierno de las universidades, financiamiento, etc., y no en estos términos que tienen que ver con la calidad de la formación. Y con un cambio muy importante, casi yo diría un giro de 180 grados en la cultura con la cual operan nuestras universidades, y que tiene que ver con el lugar que ocupa la formación básica. En esta sociedad intensiva en conocimientos, todos sabemos que hay que aprender a lo largo de toda la vida. Ya no es como antes, que lo que uno aprendía en la universidad servía por mucho tiempo. Vamos a tener que estar permanentemente estudiando. Quiere decir que esta idea de enseñar el oficio de aprender es nuestro gran desafío pedagógico, pero ¿qué es lo que mejor prepara para aprender a lo largo de toda la vida? Una muy buena formación básica, porque eso no cambia. Lo que cambia es la información de frontera, pero no los pilares de cada disciplina. Y nuestras universidades paradójicamente funcionan con una pauta inversa a esto, porque la pauta cultural con la cual funcionaba es que cuanto menos básico, más prestigioso. Y mucho más prestigioso enseñar en el posgrado, en un postdoctorado, que en el grado. Y lo menos prestigioso de todos enseñar en los primeros años de la universidad, así como lo menos prestigioso de todos enseñar en el primer grado de la escuela primaria. De manera que necesitamos, insisto, un giro, un cambio cultural que le dé a lo básico una gran prioridad. Y para hacer esto, además de discursos, hay que dotar a los puestos de trabajo de los primeros años de condiciones tales que los hagan prestigiosos, atractivos, sugerentes. Bueno, dejo aquí, espero que esto permita abrir alguna conversación, discusión que no esté demasiado alejado de las preocupaciones del foro de ustedes, que es sobre el desarrollo de su investigación, desarrollo científico y técnico, y que a la distancia, aunque sea, podamos compartir estas ideas, estas hipótesis, estas discusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos. Un placer de verdad escuchar su ponencia. Vamos a dar paso de inmediato a un espacio de preguntas, pero antes tengo acá unos datos que son muy importantes y se nos pasó leerlos antes de que don Juan Carlos iniciara con la carrera que teníamos por escucharlo. Don Juan Carlos Tedesco es argentino de nacimiento. Estudió Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo también su grado de licenciatura en 1968. Se desempeñó como profesor de Historia de Educación en las Universidades de La Plata, Comahue y La Pampa, donde también ocupó el cargo de secretario académico. Ha trabajado también en diversos proyectos para la UNESCO, donde ha sido especialista y director de algunas instituciones relacionadas con esta institución. En 1992 hasta el 97 se desempeñó como director de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO en Ginebra, y de 1997 hasta diciembre del 2005 fue director de la sede regional del Instituto Internacional de Planificación de la Educación UNESCO en Buenos Aires. Además, ha sido secretario de Educación de la República Argentina desde abril del 2006 hasta diciembre del 2007, cuando asumió como ministro de Educación, cargo que ocupó hasta julio del 2009. Don Juan Carlos ha dictado cursos de posgrado en varias universidades, incluyendo nuestra universidad acá en Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica, y además en otras instituciones. Además ha publicado numerosos artículos y libros de índole diversa en el campo educativo. Entre sus últimas publicaciones, él tiene, por ejemplo, Opiniones sobre política educativa,
En el 2005, educación popular, hoy, ideas para superar la crisis. También en el 2005, prioridad a la enseñanza de las ciencias, una decisión política. En el 2006, el nuevo pacto educativo, educación, competitividad y ciudadanía en el 2007 y educación y justicia social en América Latina en el 2012. En el ámbito de la cooperación internacional, efectuó numerosas misiones de asistencia técnica a Ministerios de Educación de América Latina, África y países árabes. Además, es miembro del número de la Academia Nacional de Educación Argentina y ha sido miembro de la Task Force sobre Educación, Competitividad y Equidad del Inter-American Dialogue, del Consejo del Instituto Nacional de Calidad de la Educación, INSE, de España y del Consejo Académico de la Universidad de Ginebra. Como vemos, la experiencia y lo que nos acaba de exponer don Juan Carlos está basado en toda esta amplia trayectoria que él tiene en el campo educativo y en el campo de lo que es la ciencia, la tecnología y la sociedad. Ahora sí, vamos a dar espacio. Quiero indicarles, compañeros, compañeras, que deben estar acá en el micrófono para que don Juan Carlos pueda observarlos y escucharlos mucho mejor en la transmisión que tenemos en directo en este momento. Así que el que decida participar podrá venir acá y tendrá el micrófono abierto. Muy buenas tardes, don Juan Carlos. Mi nombre es Emanuel González, soy decano de sede. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Excelente disertación. Hay un tema que se las trae en estos momentos. El tema es un análisis. Podemos tener la mejor relación política, podemos tener la mejor forma de alfabetización digital, científica, la mejor relación, la gestión administrativa docente, pero tenemos un problema de fondo, ese es el empleo. Es decir, los jóvenes en estos momentos obtienen 2 o 3 maestrías, se especializan, pero no hay empleo. Esa situación crea una gran angustia y también significa un gran reto y desafío para las universidades. Hay que romper ese paradigma. ¿Para quién está la universidad? ¿Para las grandes transnacionales o para el desarrollo potencial de una comunidad a través de la ciencia? De tal manera que ese desafío creo que no podemos dejar de hacer la solución. Muy amable, muchas gracias. Bueno, su pregunta es una pregunta fundamental y que muestra de una manera directa el por qué planteó este tema de educación y justicia social. Si uno ubica la educación en el marco de un proyecto de construcción de una sociedad más justa, entonces no es solo educación. Obviamente que esto tiene que tener impacto en las políticas de empleo. A ver, ahí hay un tema fundamental en América Latina, y es que América Latina tiene que apostar a una competitividad económica genuina, que no sea de bajos salarios, ni sea una competitividad basada en la depredación de recursos naturales, ni en la inflación. Ahora, para que haya una competitividad económica genuina, tenemos que incorporar progreso técnico a la producción y tenemos que crear empleos decentes. Entonces, esta discusión sobre las políticas de empleo es una discusión fundamental en los proyectos de construcción de sociedades más justas. Pero lo que yo quiero decir es que lo que no podemos hacer es adecuar la oferta educativa a las demandas del mercado de trabajo de hoy, porque si hacemos eso, entonces reducimos la cobertura educativa. En todo caso, individuos educados van a transferir o van a colocar al mercado de trabajo ante la necesidad de diseñar políticas de empleo que permitan incorporar a todos. Sin educación, ni siquiera van a tener la posibilidad de competir y de demandar empleos decentes. Yo le doy el ejemplo de lo que pasó históricamente con la mujer. Hace 40, 50 años el mercado de trabajo no tenía que discriminar a las mujeres, porque las mujeres no tenían las credenciales educativas para presentarse a los puestos de trabajo que el mercado planteaba. Entonces no discriminaba, porque ni siquiera
tenía la demanda. Hoy tiene que discriminar por ser mujer, porque las credenciales educativas ya las tienen. El sistema educativo cumplió con su función de poner a todos en condiciones de competir por los puestos de trabajo. Y la atención se traslada al mercado de trabajo. Y la discriminación es menos legítima porque se hace directamente por género. Bueno, si usted me pregunta ¿cuál es el vínculo entre educación y empleo? Yo digo, la educación tiene que preparar a todos para que entren al mercado de trabajo en los puestos más dignos. Y ahí empieza otra pelea, que es la pelea por las políticas económicas, la pelea por políticas de empleo, por qué, a ver, en el fondo, ¿cuál es la demanda social a las innovaciones tecnológicas? ¿Por qué la innovación tecnológica gira fundamentalmente sobre la base de eliminar mano de obra y de eliminar puestos de trabajo? ¿Cuál es esa dinámica de innovación tecnológica y reduciendo puestos de trabajo? Está orientada por el capital. Ahora, podemos discutir esto, ¿no? Y podemos plantear este tipo, digamos, de opciones tecnológicas que no se basen exclusivamente en la disminución de puestos de trabajo. Y si se basan en la disminución de puestos de trabajo, que la distribución de los beneficios que da esa productividad se distribuya equitativamente, que se reduzca el tiempo de trabajo. Hoy tenemos personas empleadas que trabajan 12, 14 horas por día y otras que no trabajan ni nada, no tienen empleo. Entonces, pero para que podamos competir por eso hay que estar educado. Entonces, a lo que voy, es una respuesta quizás un poco general la que le estoy dando, pero apunta a esto de que hoy en día la discusión sobre estos temas implica discutir qué tipo de sociedad queremos, qué modelo de desarrollo es el que vamos a aceptar. Si es un modelo de desarrollo basado en pocos empleos, muy productivo y la exclusión de sectores importantes de mano de obra, es una cosa. Si queremos un modelo de sociedad más justa, todos adentro, bueno, eso supone otra política de empleo, otra política de salario y una articulación muy fuerte en esas discusiones entre las diferentes áreas de las políticas sociales, que hoy están muy disociadas. La política educativa suele no estar asociada a las discusiones sobre lo que discute política económica. Digo, estos términos generales me parece que va en esa línea. Quizás el caso más dramático, lo que usted me pregunta, es el de España en estos momentos. Usted tiene España con la generación más educada de toda la historia española y con los jóvenes sin empleo. Ahora, esa situación se está trasladando a la calle y están las demandas sociales en la calle que están generando un conflicto que yo soy optimista, estimo que va a dar la solución. Ninguno de estos problemas se resuelve sin conflicto. Me parece que el conflicto social es necesario en ese sentido, pero pongamos a nuestra población en condiciones de hacer demandas más calificadas. Y eso es lo que está pasando en España, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Brasil, ¿no? Países donde empieza a emerger sectores muy educados que no encuentran empleo de acuerdo a sus calificaciones. Bueno, esas tensiones son las que pueden dar lugar a cambios sociales que van en la línea de construcción de mayores niveles de justicia. Buenas tardes, don Juan Carlos. Mi nombre es Luis Restrepo y soy el decano de la sede de San Carlos. Buenas tardes, ¿cómo le va? Usted hablaba, don Juan Carlos, de tres ejes de política educativa en su exposición y quería conocer su criterio sobre otro eje que para nosotros en nuestro país y en los países de América Latina es el financiamiento por parte del Estado de nuestras instituciones de educación superior. Y hay una tendencia que se está viendo muy marcada, sobre todo en México, donde el gobierno de alguna manera está imponiendo el financiamiento en las universidades públicas, criterios o
indicadores que incluso son a veces hasta más de 80 indicadores que deben de cumplir las universidades, y de acuerdo al cumplimiento de esos indicadores, así va a ser el financiamiento del gobierno. Y ahorita hay una gran discusión y probablemente esa tendencia va a ir sucediendo, se va a ir trasladando a nuestros otros países de América Latina. Entonces, don Juan Carlos, quisiera conocer el criterio suyo, incluso escuchando que ha sido también ministro de Educación, ¿cómo ve usted esa nueva tendencia o esa nueva idea, ¿verdad?, del financiamiento en nuestras instituciones? Muchas gracias. Bueno, a ver, cada país tiene sus tradiciones en materia de financiamiento. Acá, en Argentina, la gratuidad de la educación superior está en nuestra Constitución Nacional, y los presupuestos para las universidades son aprobados por ley en el Parlamento. Es decir, la ley de presupuesto educativo se aprueba en el Congreso, y ahí está especificada universidad por universidad cuál va a ser su funcionamiento, su financiamiento, y las variables que se tienen en cuenta son fundamentalmente variables vinculadas a la cantidad de alumnos, al tipo de carreras que ofrecen, a la localidad en la cual están. O sea que no tenemos para nada una orientación como la que usted menciona que se está instalando en México. Yo creo que en esa discusión hay que, por un lado, aceptar la idea de que el financiamiento tiene que estar asociado a algún tipo de indicadores y algún tipo de evaluación. No podemos funcionar en las instituciones educativas sin responsabilidad por los resultados. Ahora, ¿cuáles son esos indicadores? Esa es una discusión fundamental. ¿De qué estamos hablando? En nuestras universidades públicas, se han creado nuevas universidades públicas en Argentina en los últimos 20 años, que están radicadas en zonas de pobreza, y tenemos un porcentaje muy importante de estudiantes que son primera generación en su familia que llega a la universidad. Si yo a esas universidades le pongo criterios de evaluación, indicadores basados en eficiencia, eficacia de universidades de élite, obviamente que las voy a evaluar mal. Ahora, yo ahí lo que tengo es que evaluar qué capacidad están teniendo esas universidades para promover efectivamente estudiantes de condiciones sociales desfavorables para que logren entrar y hacer carreras exitosas en materia educativa. Un poco la medida del valor agregado, cuánto agrego yo desde el punto de vista de la oferta educativa a la oferta que ellos traen. Entonces, que hay que evaluar los resultados, ninguna duda. Ahora, ¿cómo evaluarlo? La gran discusión. Que el financiamiento tiene que ser un financiamiento que combine, yo diría, el esfuerzo social con el esfuerzo privado. Acá la gran discusión siempre fue que una persona que realiza estudios universitarios, cuando luego sale al mercado de trabajo, va a tener ingresos más altos que los que puede obtener alguien que no fue a la universidad. El financiamiento de sus estudios fue público, y los beneficios de tener una población muy educada también son públicos, pero hay una parte de esos beneficios que son privados. Bueno, en ese sentido entonces también es posible pedir, y hay un financiamiento privado en sentido particular, especialmente en los poblados, que acá se acepta, se realiza. A mí, insisto, me parece que en ese sentido, primera cuestión, no hay ninguna duda sobre la prioridad que debe tener el financiamiento educativo. El financiamiento educativo no puede ser considerado un gasto, una cosa superflua. Que ese financiamiento tiene que estar asociado a resultados. Ahora, ¿qué resultados? Eso es una discusión que hay que considerar. Y, por otro lado, ¿cuál es la contribución de la propia familia, del propio estudiante? Y ahí hay diferentes modalidades, la del crédito, becas, etcétera, que pueden considerarse. Yo lo que no creo, insisto, es que esa idea de un financiamiento asociado a variables así, a veces tan socialmente tan poco significativas, tiende a instalarse en América Latina. Hay muchos países de América Latina, en esto estoy pensando en Brasil, estoy pensando en Argentina, en Uruguay, en Ecuador,
en alguna medida nuestros países están con una política en términos de financiamiento educativo más basada en la justicia, en la equidad, que en criterios de eficiencia, eficacia y de mercado como los que pueden estar apareciendo en otros países. Muy bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? Si alguien decide consultar desde el lugar donde está, podemos llevarle el micrófono también. No quiero quedarme con la idea de que solo los decanos preguntan. Bueno, ya tenemos, vamos a dar el micrófono entonces. Buenas tardes, estimado Juan Carlos, mucho gusto. Buenas tardes. La pregunta ronda en el sentido de que usted enfocó los elementos. La importancia de una formación básica del ser humano que después se refleje también en una confianza por parte del docente en su desempeño. Y me surge la pregunta, el concepto de vocación. Siento que a nuestros jóvenes se les dificulta mucho definir cuál es su vocación y pienso que eso es determinante en el desempeño como futuros profesionales. ¿La vocación se nace o se crea en el mismo sistema? Gracias. A ver, yo soy de los que creen que nadie nace con determinadas vocaciones. Las vocaciones se forman. El capital genético establece ciertas predisposiciones, pero son muy generales. Las vocaciones se construyen socialmente. Obviamente que cuando ya llegamos al ámbito de la educación superior hay predisposiciones, tendencias que están muy desarrolladas. Por eso que yo creo que una de las grandes funciones de la educación obligatoria, especialmente la primaria y la secundaria, es la orientación. O sea, es ofrecer un currículum que permita realizar experiencias de aprendizaje donde uno se conozca a uno mismo y pueda decidir qué le gusta, qué no le gusta, para qué es bueno, para qué no lo es. Necesitamos que nuestras escuelas primarias y secundarias enfaticen este tipo de experiencias de aprendizaje que pueden llegar a que uno sepa, a ver, llamémoslo vocación, predisposición o lo que sea, pero que sepa para qué es bueno, qué es lo que le gusta. Y lo que advierto yo mucho en nuestros sistemas educativos es que este tipo de experiencias son muy efímeras en nuestras escuelas. Los muchachos, nuestras muchachas terminan su escolaridad obligatoria sin saber muy bien qué les gusta, para qué son buenos o qué no les gusta, y terminan aprendiendo a partir del fracaso, ¿no? Desarrollo de algún tipo de experiencias que son, pueden ser negativas. A lo que apunto es a esto: necesitamos en todo caso introducir factores que estimulen esa vocación de servicio. Les doy un ejemplo: los médicos. Los médicos tienen el juramento hipocrático desde hace 1000 años como parte de su cultura profesional. Ellos juran cuando se reciben que lo principal es la salud de su paciente, independientemente del origen social, religión, lengua, lo que sea. Es un compromiso, un juramento con la salud. Esto forma parte de la cultura profesional de un médico. Después él podrá cumplirlo o no, pero si no lo cumple, él sabe que está de alguna manera siendo un transgresor de la cultura de su profesión. Necesitamos este tipo de patrones de conducta también instalarlos en el caso de los docentes. Un docente se comprometa con los resultados de aprendizaje de sus alumnos. Y quizás una manera de hacerlo es esta, ¿no? La del juramento. Y tenemos también que dotar a esos profesionales de los instrumentos técnicos necesarios para que puedan desarrollar su trabajo. Entonces, eso que llamamos vocación es importante, sin duda, pero hay que promoverla. No podemos tener, imagínense, yo no sé cuántos son en Costa Rica,
Acá en Argentina, entre maestros de escuela primaria, profesores de secundaria y de enseñanza superior, estamos hablando de 600.000 personas. Es una profesión de masas, la docencia, pero también necesitamos desarrollar una vocación de masas. No sé si vamos a poder tener a todos apóstoles, pero sí necesitamos que profesionalmente su cultura profesional esté vinculada a ciertas pautas de desempeño que no las podemos considerar innatas. Hay que promoverlas, hay que estimularlas con condiciones de trabajo, con salario, con evaluaciones, pero yo no soy de los que creen que uno puede poner como prerequisito estas características que solo las vamos a encontrar en muy pocas personas, cuando estamos hablando, insisto, de una profesión de masas. Don Juan Carlos, mucho gusto, Juan Carlos Mora. Desde 1990 a la fecha ha habido un gran desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de las TICs. Y hemos visto también cómo ha nacido una generación denominada inmigrantes nativos digitales, que la mayoría de los jóvenes acá y estudiantes que nos acompañan son de esa generación, gente que nació con la computación, con la internet, con las TICs, con la web 2.0, y bueno, ellos son denominados así teóricamente nativos digitales, y nosotros los profesores como inmigrantes digitales, o los funcionarios que no nacimos en esa época de los 90, y entonces se ha creado una brecha en esta era digital entre los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Entonces, si nos imaginamos un escenario de un aula, a veces los profesores creemos que 4 horas de video en una clase, esa es la clase más digital y más poderosa que podríamos transmitir a un estudiante que está acostumbrado a eso, pero yo sé que ese no es el concepto para los estudiantes. Estar 4 horas frente a un video y viendo unas presentaciones en PowerPoint, el profesor cree que son la octava maravilla del mundo. Entonces, ¿cómo reducir la brecha digital entre los inmigrantes digitales y los nativos digitales, sabiendo que la transmisión del conocimiento no debe ser meramente a través de las tecnologías de la información, y entonces esa brecha cada vez se ensancha más porque muchos de los profesores impartimos lecciones, creemos que esa es la forma correcta o la forma más novedosa, o que los estudiantes se sentirían más cómodos? Entonces, ¿cómo podríamos reducir esa brecha en función de esas dos nomenclaturas de inmigrantes digitales y nativos digitales, para poder transmitir el conocimiento en medio de esa era digital sin que se distorsione o sin que el estudiante piense que el profesor está anquilostonado, que está desfasado con respecto a todos los conocimientos que ellos poseen? Bueno, usted sabe que se discute mucho esa distinción. Hay muchos jóvenes que son inmigrantes digitales y muchos adultos que son nativos digitales. O sea, ya a esta altura la edad empieza a no ser un factor. Perdón, ¿se escucha bien? Sí, ok. No, lo que estoy diciendo es que esta idea de nativo inmigrante digital está en alguna manera en revisión, porque ya los nativos digitales tienen 30, 40 años, son adultos grandes, y hay muchos adultos que manejan las tecnologías mejor que jóvenes que son adolescentes, según los orígenes sociales, los contextos. Pero bueno, más allá de esta discusión, yo creo que la brecha real está entre simples usuarios de estos instrumentos o gente que puede usarlos reflexivamente. Por eso es que la manera de reducir la brecha es que todos dominen el uso de estos instrumentos. Y luego está esta cuestión de cómo se usa. Y ahí la experiencia y las investigaciones que tenemos muestran que en realidad lo importante es el modelo pedagógico que el profesor adopte. Y en función de ese modelo pedagógico usa las tecnologías. No hay determinismos tecnológicos, no es que porque yo tenga la computadora voy a hacer
pedagógicamente más activo, voy a generar mayor intercambio entre los estudiantes, trabajo cooperativo, indagación, experimentación, a que si no tengo la computadora. Entonces depende del modelo pedagógico que uno tenga, cómo usa estos aparatos. Si tengo un modelo pedagógico constructivista que involucra al estudiante en el proceso de aprendizaje, lo voy a usar en esa línea. Si soy, en cambio, tengo un modelo pedagógico tradicional, puedo usar estas tecnologías con el mismo enfoque tradicional, para que el alumno escuche y responda. Lo mismo pasa con la tiza y el pizarrón. No necesito tecnología para hacer eso. Entonces, insisto que el tema de la brecha solo se resuelve con la universalización del manejo y del conocimiento del uso de estos aparatos. Y que experimentemos, que hagamos innovaciones, ver cómo se enseña, cuáles son las maneras más eficaces pedagógicamente de utilizar estos dispositivos tecnológicos. Y ahí tenemos un gran campo de innovación, de experimentación, que va en la línea, insisto, de lo que siempre fue la pedagogía activa. A ver, los que vienen de educación, no sé cuántos de los que ustedes están en la sala, vienen de disciplinas como la educación, pero Celestín Frainet, el creador de la escuela activa, escribió en 1930 y no tenía computadoras, y sin embargo generó una pedagogía muy activa que promovía el pensamiento sistémico, que promovía la creatividad, que promovía la experimentación sin estos aparatos. Estos aparatos nos pueden permitir desarrollar eso en forma mucho más fuerte, superando distancias espaciales, etc. Pero hay que querer hacerlo. Entonces, yo insisto sobre este punto. Me parece que hoy en día el tema del uso de estos aparatos como dispositivo didáctico tiene que estar en el centro de nuestras discusiones como educadores. Tenemos que desarrollar mucha innovación, experimentación, hay que probar, pero teniendo como paradigma detrás nuestro el enfoque de una pedagogía constructivista, de una pedagogía que permita la participación del estudiante en el proceso de aprendizaje y no simplemente el enfoque tradicional de dar órdenes y pasar información y recibir respuestas. Y que esa es la manera como hoy en muchos lugares se usan las computadoras. Como ustedes decían, de pronto uno pasa un PowerPoint, pasa alguna utilización de alguna de estas técnicas y cree que está siendo moderno, y en realidad cognitivamente estamos promoviendo el mismo tipo de operación que se promovía simplemente con la tiza y el pizarrón o con la lectura de un libro y la repetición de memoria de sus textos. Buenas tardes. Mi consulta es de índole filosófica. Cuando iniciamos, usted nos dijo que la educación a finales del siglo XX, siglo XXI, carece de un sentido. Recordé totalmente a Camus, Sartre, Heidegger, y pensé que eso es una situación característica de la sociedad contemporánea. Y luego usted nos dice que esa falta de sentido puede solucionarse con una situación de equidad social, que en términos existenciales esa equidad social vendría a resolver muchísimo ese vacío o lo que Octavio Paz también llama chabacanería. Y la pregunta va cómo luego del vacío del siglo XXI, con lo que usted nos dice que se podría solucionar de alguna forma con la equidad social, y nos dice también que debemos procurar políticas de educación subjetiva. Quería ver cuál es la relación entre esos tres, entre vacío,
equidad social como una posible solución y como con políticas de educación subjetiva vendría a solucionar pues las dos situaciones de antes. Bueno, la verdad que contestar esa pregunta implicaría otra conferencia, pero a mí lo que no... A ver, me hace un poco el término que tú usas de solución. Yo no digo que la solución se vaya a solucionar como quien soluciona un problema. Las respuestas, digamos, la respuesta a la justicia social es una opción ética. Y esa es una opción ética que recorre la historia de la humanidad. No es de ahora. Si la historia de la humanidad de alguna manera ha sido siempre la historia de los conflictos entre los que quieren más justicia y los que no quieren más justicia. Lo que pasa es que esas pugnas sociales, esos conceptos adquieren significados distintos según las épocas. Hoy estamos ante esa situación precisamente porque este nuevo capitalismo tiene potencialidades de injusticia muy fuertes y distintas a las tradicionales. En el capitalismo industrial uno podría decir que había explotadores y explotados, pero los dos eran necesarios. Y la solidaridad o esa orgánica que exigía el mantenimiento del sistema de explotación permitía que hubiera niveles de solidaridad y de justicia básicos que hacían que el sistema siguiera funcionando. Hoy no es así, hoy aparecen fenómenos nuevos, la exclusión social es un fenómeno nuevo. Entonces, la lucha por la justicia hoy requiere otro tipo de enfoque, de conceptos, y a lo que voy aludiendo esto de la subjetividad es que lo que hoy necesitamos es una adhesión consciente a la justicia social, reflexiva. Por eso es que esta idea de la subjetividad hoy aparece como tan importante, porque en el pasado era más colectivo el sentimiento. Uno pertenecía a una clase social, pertenecía a un grupo, y el sentimiento era del grupo, el destino social era de ese grupo. Hoy hay mucha más construcción individual de nuestras identidades. Por eso es que la subjetividad aparece hoy como una categoría importante. Los procesos de subjetivación son distintos. No tenemos más que ver el tema de la familia, ¿no? Antes la familia era la gran institución transmisora de cultura y los adultos le transmitían a los jóvenes el patrimonio cultural. Hoy la familia ha perdido buena parte de ese carácter, es una institución más bien de intercambio que permite mucho más la construcción individual de nuestras identidades. En fin, yo creo que en ese punto, sobre esta reflexión que a ti te interesa, hay que analizar los estudios que están haciendo especialmente los antropólogos que están estudiando los procesos de subjetivación en la cultura contemporánea y que aluden a esto, ¿no? A cómo se construyen las identidades y cómo en esa construcción de identidades aparece esta idea de la adhesión a la justicia, convivir con el otro, respetar al otro, el aprender a vivir juntos que se ha constituido en uno de los pilares de la educación del siglo XXI. Bueno, sobre eso, sí, hay mucha literatura, mucho análisis importante que también cambia según los contextos, pero creo que filosóficamente, en todo caso, de lo que se trata es de dotar a la idea de justicia, ¿no?, de esa centralidad que tiene en la construcción de órdenes sociales y que hoy exige un esfuerzo subjetivo mucho mayor que el que exigía en el pasado. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, don Eduardo. Sí, buenas tardes, señor Tedesco. Buenas tardes. Antes se habló del asunto del empleo y pues hace poco básicamente en cuanto a generar empleo y que los estudiantes, los egresados salgan a hacer empleos. ¿Qué tal el efecto de generar desde la universidad el emprendedurismo? ¿Qué experiencias ha tenido usted y qué nos puede contar al respecto? La verdad es que no he estado vinculado directamente a experiencias de ese tipo, sí a discusiones de cómo introducir esa dimensión en los diseños curriculares de las carreras universitarias. O sea, esta idea de que formemos nuestros profesionales no con la mentalidad de que esperen tener un empleo público, un empleo traductor, sino que sean creadores de empleo. Pero vuelvo al punto anterior, para que esto sea posible, para que el emprendedurismo sea parte de una política, tiene que haber incentivos, tiene que haber otro conjunto de instrumentos que favorezcan eso y que no son solo la voluntad individual del egresado de la universidad de crear su empleo, de crear su pequeña empresa. Si queremos ir en ese modelo de desarrollo, hay que dotar a esos proyectos de empresas, a incubadoras de empresas, etcétera, de una serie de incentivos, créditos, facilidades, información, etcétera, que son absolutamente necesarias para que no sea solo una cuestión puramente individual, de que el profesional piense que tiene que crear su propia fuente de trabajo y que la pueda desarrollar. Hace falta que eso se articule, insisto, con políticas económicas en esa línea, que van en la línea de apoyar pequeñas y medianas empresas, que van en la línea de promover, en algunos casos, servicios, innovación tecnológica, sustitución de importaciones, todo lo que signifique efectivamente que esa mentalidad distinta a la mentalidad del empleado público, del profesional que va a ir a trabajar siempre como dependiente, que es esa mentalidad de creador de empleo, tenga un soporte real sobre el cual apoyarse, que vaya más allá de su mera voluntad individual de querer hacerlo. Todos sabemos que para crear empleo, crear pequeñas empresas, desarrollar, hacen falta instrumentos que van desde los incentivos económicos hasta facilidades de todo tipo y políticas, en algunos casos, de protección de esos pequeños emprendimientos hasta que surjan y se puedan desarrollar. Entonces la universidad puede cumplir con su papel, pero luego hace falta que eso vaya acompañado por otras instancias de la política pública, sin lo cual el esfuerzo de la universidad se puede neutralizar muy rápidamente. Muy bien, don Juan Carlos. Creemos que ya no tenemos preguntas para usted, pero sí la señora vicerrectora de docencia de nuestra universidad quiere dirigirle unas palabras de agradecimiento. Muy buenas tardes, profesor Tedesco. Verdaderamente para la Universidad Técnica Nacional, gracias, para la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, en el marco de este primer foro de Ciencia, Tecnología y Sociedad, pues contar con el aporte de un profesor de la altura y la experiencia suya ha significado para nosotros el emprender una discusión que, como usted vio, ha sembrado varias semillas de filosofía y lógica educativa que esperamos que den mucho fruto. Muchísimas gracias, no tenemos más palabras que decirle gracias por todos sus aportes y que sea bienvenido a la Universidad Técnica Nacional, pues cuando así lo desee. Muchísimas gracias a ustedes y espero poder...